Alfa 2000 Soluciones Informáticas, empresa líder en software para comercio exterior, presenta la firma digital para firmar todo tipo de documentación de una forma práctica y segura. Software a medida para todo tipo de operaciones. Comuníquese al 6632-4140 www.alfa2000.com.ar. Bienvenidos a Mercado por Expertos, analizando la política, la economía y el comercio exterior con el ingeniero Miguel Ponce, hoy ausente por motivos profesionales. Nos acompaña el doctor Pablo Garbarino, él es juez del Tribunal Fiscal de la Nación. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muy bien. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación. A usted, muchísimas gracias por acompañarnos. Realmente un honor. Y uno de los temas importantes que nos convoca, incluso en las comisiones que tratan el tema en particular de la función del Tribunal Fiscal de la Nación, es ¿cuál es la función? ¿Judicial? ¿Administrativa? ¿Es un tribunal administrativo? ¿Cómo funciona el Tribunal Fiscal de la Nación? Bueno, es una pregunta y la respuesta es un tanto compleja, pero claro yo no sí. dudo que es un tribunal judicial y que tiene una exclusiva función judicial con exclusión de cualquier otro carácter. Si bien, y espero momentáneamente, aunque lo es desde hace 60 años, está ubicado en la órbita del Poder Ejecutivo, en la órbita del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Economía, pero yo entiendo que es solo una ubicación nominal, porque el Tribunal Fiscal es un verdadero tribunal de justicia, con una exclusiva función jurisdiccional judicial. La función jurisdiccional es propia de los jueces, es decir, nuestra Corte Suprema tiene función jurisdiccional judicial, porque hay función jurisdiccional administrativa. Como la tarea principal del tribunal, es la única, y es para lo que estamos, es controlar los actos de la administración tributaria, ya sea los actos de la DGI o los actos de la DGA, por supuesto que no puede ser un tribunal de tipo o de corte administrativo, por cuanto la DGI o la DGA son organismos claramente administrativos. Entonces, la etapa superior, la etapa de control, que sería la nuestra, tiene que ser una etapa con control jurisdiccional judicial de los actos de la administración. Sí. Hay una cuestión muy involucrada con el tema de los tribunales, que es la independencia y la imparcialidad. El Tribunal Fiscal de la Nación está dentro de una misma órbita de lo que sería en el área administrativa un órgano que está también dentro del Ministerio de Hacienda. Sí. ¿En qué afecta? ¿Afecta? ¿No afecta cuando nosotros decimos imparte justicia en forma imparcial? Sí, totalmente. El Tribunal Fiscal tiene tres características que yo entiendo son innegociables. Una es la imparcialidad, otra es la independencia y otra es la competencia absoluta en materia impositiva o en materia aduanera, sí, aunque esta competencia está limitada tanto por la 11683 como el Código Aduanero, es decir, no es competente en todas las cuestiones impositivas o aduaneras, aunque yo creo que lo debiera ser. ¿Por qué? Porque el Tribunal Fiscal es el único tribunal del país especializado en la materia tributaria. ¿Esto qué significa? ¿Que otros tribunales no tratan la materia tributaria? No, para nada. Hay tribunales federales, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los juzgados contenciosos administrativos, y otros juzgados federales que tratan ya sea la materia impositiva como la aduanera, pero no lo tratan en forma exclusiva. Nosotros únicamente controlamos los actos de la administración tributaria. Ahora, ¿en qué afecta la independencia y la imparcialidad? En nada, por lo menos en mí y en mis colegas, en nada. Afecta sí a nivel presupuestario. Afecta sí a nivel administrativo, porque supongamos, yo tengo un empleado que hace los méritos suficientes como para otorgarle un ascenso, para otorgarle un cambio de categoría. Bueno, yo no lo puedo hacer. Aún cuando yo tenga toda la voluntad y esta persona lo merezca, no lo puedo hacer porque dependo del Ministerio de Economía para que finalmente sea el Ministerio quien apruebe ese cambio de categoría, ese ascenso. Como esto normalmente no sucede, porque el Tribunal Fiscal se lo trata como una dependencia menor dentro de un área como es el Ministerio de Economía, que es uno de los más importantes, si no lo es el más, que tiene más de 5.000 personas en su dotación, mientras que en el Tribunal actualmente estamos en un poquito más de 160, excluyendo a los jueces, entonces es muy difícil hacer entender a un funcionario administrativo estas cuestiones. En esto el Tribunal
tribunal es autárquico además, o sea, la ley nos da una autarquía, pero no es una autarquía plena, porque para litigar ante el tribunal fiscal hay que pagar una tasa de actuación. Sí. Y esta tasa de actuación no es manejada por el propio tribunal, como debiera ser, sino que va a rentas generales. Integra el rubro recaudación. Va, para que el televidente se ubique, va al mismo fondo que lo integra el IVA, el impuesto a las ganancias, etc. Entonces, si el tribunal es autárquico, pero no puede manejar su presupuesto, la autarquía o esta noción de autarquía no es plena y yo la cuestiono, está cuestionada, y se debiera modificar. Claro, nosotros tenemos en el derecho aduanero y un poco este bloque también está dedicado al comercio exterior, la cuestión relativa a que las normas del derecho aduanero es realmente materia federal, ¿no? Materia federal. Que entiende la Corte y bueno, si esta normativa es acorde o no es acorde con las disposiciones, derechos y garantías de la Corte Suprema. ¿Qué situación tiene el Tribunal Fiscal de la Nación respecto a los pronunciamientos de la normativa aduanera? Si está o no en relación con la Corte. Sí, yo entiendo que estamos en relación con la Corte y yo agregaría algunas cuestiones más, porque a partir del año 94, con la reforma constitucional, cambió nuestro sistema de fuentes. O sea, hemos constitucionalizado diversos tratados de derechos humanos y también protocolos. Sí. En materia tributaria, ya sea impositiva o aduanera, entiendo que el principal es la Convención Americana de Derechos Humanos. Y la Convención Americana habla de la independencia e imparcialidad del juez o del tribunal competente. En este caso, ya lo ha dicho nuestra alzada, la Cámara de Contencioso Administrativo Federal, el tribunal competente que cumple con las características del pacto es el Tribunal Fiscal. En materia aduanera en particular tenemos, que usted lo debe conocer muy bien, lo que es la normativa del GATT, el acuerdo del GATT, en la última ronda, la de Kioto. Sí. En el artículo 10, que está suscripto por Argentina como país integrante, se expresa, se establece que los tribunales, los países signatarios del pacto, deberán establecer tribunales que no estén en la misma órbita de aquel a quien se tiene que controlar. Claro. Y si uno hila fino, nosotros controlamos a la DGI o a la DGA en materia aduanera, y la DGA también es un organismo autárquico que está dentro del Ministerio de Hacienda. Sí. Por eso esta cuestión, si bien por imperio de la función de los jueces, por digamos, el prestigio de ellos, por su trayectoria, la imparcialidad no está cuestionada, la independencia tampoco. Claro. Pero se debiera hacer algo para adaptar normativamente, pues funcionalmente lo es, las disposiciones sobre el Tribunal Fiscal a la normativa internacional, ya sea el Pacto de San José de Costa Rica o al Acuerdo de Evaluación del GATT. Claro, exactamente. Cuando estamos ahí en el derecho convencional, ¿no? Pero respecto de la cuestión constitucional, el Tribunal Fiscal se puede expedir sobre la inconstitucionalidad de una norma y si considera que una norma es inconstitucional y es la única que puede aplicar, ¿qué hace usted como juez? Claro, bueno, acá este es uno de los grandes problemas que yo veo tiene la normativa que rige la actividad del Tribunal Fiscal. En materia impositiva, por imperio del artículo 185, o en materia aduanera, por imperio del artículo 1164 del Código Aduanero, expresamente se prohíbe el control de constitucionalidad por parte del Tribunal Fiscal, salvo que la Corte Suprema haya dictado sentencia en un caso similar o idéntico, y el Tribunal Fiscal en ese caso puede aplicar la doctrina de la Corte. Ahora, ¿qué sucede? En nuestro sistema de control jurisdiccional, la Corte siempre entiende en último término. Entonces, muchas veces sucede que el expediente, hasta que la Corte dicte sentencia, el Tribunal Fiscal no lo puede tener parado sin dictar la sentencia hasta tanto la Corte se expida. Y en este caso, a partir del año 91, por aplicación del artículo 280, la Corte hasta puede no expedirse. Y ahora lo que usted plantea es lo que a mí me ha hecho reflexionar respecto a qué sucede si el juez del Tribunal Fiscal entiende que una norma es inconstitucional, pero como el ordenamiento le impide aplicarla, no la puede aplicar. ¿No estaría yendo contra su propia independencia de criterio? Porque piensa una cosa, pero en definitiva hace la otra. Y nosotros, lo mínimo que le podemos exigir a los magistrados, además que saquen sentencias, es una plena independencia. O sea, que todo su criterio lo apliquen en su máximo esplendor, que no tengan limitaciones. La justicia es un valor esencial al ser humano, junto con otros, ¿no? Como la dignidad, el amor, etc. Y estos valores esenciales no pueden tener ningún tipo de limitación. Además, como yo les dije que el sistema de fuentes ha cambiado,
nosotros no solo tenemos que hacer el control de constitucionalidad, sino hay que hacer el control de convencionalidad, porque como tenemos la Convención Americana incorporada a la Constitución, en la Convención Americana figura el control de convencionalidad. Y ya lo ha dicho la Corte Interamericana de Justicia, cuyos fallos son obligatorios para la Corte Suprema y para el resto de los jueces, que todos los jueces tienen el deber, tienen la obligación, aún de oficio, de ejercitar el control de convencionalidad. Es decir, si una norma del derecho interno está en contra de la Convención Americana, no la deben aplicar y así lo deben declarar. Yo entiendo que estas normas que usted señala están en contra de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque impiden el acceso a una instancia plena y efectiva. Y le aclaro algo más. Ya en el año 2012, una causa llamada Cargill, declaré la inconstitucionalidad de la norma que impedía al tribunal declarar la constitucionalidad. Lo hice en soledad, en disidencia, pero sí, bueno, el antecedente mío está. Está bien. Bueno, doctor, ya estamos terminando Sí, sí. Realmente con el tema. Me quedó la cuestión relativa a la incorporación de la tecnología, ¿no?, en el tribunal, pero quedará para otra La entrevista. estamos incorporando y tenemos el expediente electrónico obligatorio desde el 2 de mayo. Bien, bueno, Y es importante, es muy importante. En otro programa nos vamos a explayar Sí, un poco cuando más usted- sobre este tema, cuando porque lo realmente quiera. es un cambio muy importante. Es un cambio de paradigma al que no estamos acostumbrados. Bien, bien, doctor. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Hasta nuestra próxima entrevista. Y aquí seguimos con más Mercado por Expertos en Metro.